La nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Comprendiendo el camino, respondiendo el llamado, voy sanando a mis ancestros, voy curando mi linaje. Caminando con mi tribu, bendiciones van llegando, gran espíritu nos guía, soplan vientos de esperanza. La legión ya ha despertado, se activaron los cristales. Cuidador de Pachamama, cuidador de Pachamama. Caminando con mi tribu, bendiciones van llegando. Gran espíritu nos guía, soplan vientos de esperanza. Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy miércoles 6 de octubre del 2021 tenemos un nuevo programa de Raíces. Raíces es un programa que sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y también sale gracias a estas dos personas, dos grandes amigos que siempre están presentes acá miércoles a miércoles. Está con nosotros Juan Acevedo Peinado y Máximo Fernández. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos, a los dos, a los cuatro, a los tres, no sé cuántos estamos hoy. Beso para Máximo, beso para Don Agustín, beso para vos, Martín, para Romy, que sé que están haciendo un esfuerzo grande por sostener el programa y la verdad que es una barbaridad. No sé cuántos programas llevamos, para mí es igual, es un récord. Y la verdad que ha sido un desafío muy lindo poder sostener este año Raíces, ¿no? Que me parece que es una iniciativa maravillosa y por eso definitivamente me tomo el esfuerzo de sostenerlo. Totalmente, muchas gracias Juan. Máximo, buenas noches, ¿cómo estás? El micrófono está apagado, Máximo. A ver tu micrófono. Ahora sí. Ahí está. Muy buenas noches con todos. Hola Máximo querido. Así extrañando nuestras charlas, nuestras conversaciones de cada semana. Hemos estado un poco delicados de salud, pero ya estamos mejor, ya podemos hablar un poco de largo. Buenísimo, buenísimo. Me quiero adherir un poco a las palabras de Juan. Realmente, ¿cómo se llama? Ya vamos varios programas y me siento contento, ¿sí? Con que este programa se siga sosteniendo, ¿sí? Esto es algo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con lo ancestral, con lo que han dejado nuestros abuelos, y realmente para mí me importa muchísimo, me pone muy feliz que este programa salga miércoles a miércoles. La voz de nuestros ancestros se expresa a través de cada uno de nosotros, ¿sí? Es el tiempo de toda esta cultura de los pueblos originarios, ¿sí? De toda esta cultura nuestra, y me pone feliz que cada uno de nosotros hace todo el esfuerzo necesario para que todos los miércoles salgan, ¿sí? Así que quiero agradecerte nuevamente a ti, Juan, también a ti, Máximo, que le pones toda la fuerza, a don Agustín también, que le está poniendo un montón de fuerza al programa. El día de hoy le quiero mandar un saludo muy grande, dijo que el día de hoy se iba a ausentar, don Agustín avisó, y sé que va a estar con nosotros también el próximo miércoles. Así que bueno, muchísimas gracias.
Bueno, tenemos que continuar con este programa Raíces, y quedó pendiente el tema de Juan de hablarnos el tema de los come chingones. Primero vamos a hablar del tema de los come chingones. ¿Sí? Sí, está perfecto. Sí, Bueno, que es una de nuestras etnias originarias del centro del país. Bueno, otra cosa que me gusta compartir con ustedes, contarles siempre que muchas de las etnias, si bien tenemos muchas vivas en Argentina, tenemos enorme cantidad de etnias vivas, con lenguas vivas, ¿sí? Tenemos la desgracia también de que hay muchos grupos culturales que prácticamente han desaparecido. Por ejemplo, en el caso de la cultura comechingona, ha sido uno de esos casos tan particulares que prácticamente con la conquista fueron, ya lo sabemos, ¿sí? De alguna u otra forma masacrados y extinguidos. Tristemente, tristísimamente. La palabra comechingón, en realidad, mirá cómo son las cosas, que en realidad no es una palabra que describe específicamente a este grupo étnico. Viste que yo siempre les cuento y siempre les quiero traer el dato concreto, por esta cuestión del respeto y la preservación de las culturas, dar la mejor información posible. Este grupo cultural eran los Eñacamiare, ¿sí? Que estaban en el centro del país. Para algunos que conozcan Argentina, no sé que ustedes que la conocen, bueno, es un poco lo que representa el centro de Argentina, que es una provincia que se llama Córdoba. ¿Sí? Es una provincia de serranías, ¿sí? Que está alejadísima del mar, obviamente, ¿sí? Con alturas, ninguna de las serranías tiene altura. Creo que la altura más grande de las sierras altas es de 3.000 y pico de metros, y las más bajas de las sierras chicas es de 2.000 y pico. Uno de esos cerros emblemáticos, esos apus para nosotros emblemáticos de esa serranía, es un cerro que ha sido conocido por mucha gente a lo largo y ancho del mundo, que es el Cerro Uritorco. ¿Sí? A partir de esta cuestión del Cerro Uritorco, de un mal uso de la palabra comechingón, ¿sí? Se ha hecho conocida esta etnia, ¿sí? ¿Por qué la conocemos fundamentalmente? Porque es una de las culturas que ha generado la mayor cantidad de pintura rupestre a nivel, te digo que hoy salvando el descubrimiento de Colombia, de la sierra del macizo de Chiribiquete, que es la que se lleva hoy por hoy el reservorio pictográfico de pintura rupestre más grande de toda Sudamérica, la sigue con muy buen registro, justamente un lugar que se llama Cerro Colorado, que es justamente el reservorio pictórico de esta cultura. Una cultura que logra pintar en estos aleros una escena muy interesante y que muchos estudiosos, tanto de antropología como de la arqueología, la han trabajado, que es la llegada del español, lo cruento de la llegada del español. O sea, no había muchos registros acá en Argentina de esto, y es justamente en el centro de nuestro país donde vamos a encontrar esta cuestión. Hoy se está, como todo, se están revalorizando, los estudios nos están dando nuevos datos sobre cómo era esta cultura, porque todos los años vamos descubriendo cosas nuevas. Antes se pensaba que era una cultura que no tenía una gran importancia en cuanto a su trabajo en cerámica, en sus líticos, y hoy poco a poco empezamos a ver que era una de las culturas importantísimas, una de las principales, ¿sí? Que estaban en toda la región del centro. Y lo más importante de todo, que la mayoría de la gente lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica, perdón, que el intercambio cultural, ¿sí? En periodos anteriores a la conquista era muy amplio. Recién ahora estamos empezando a darnos cuenta de esto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al mundo Eñacamiare llegaba mucho de lo que era la cultura del noroeste de nuestro país, pero también llegaba cultura del sur de Bolivia, como la cultura tiahuanaco, ¿sí? La cultura de San Pedro de Atacama.
Y de alguna manera, por los nombres, las toponimias, hoy sabemos que el mundo quechua, el mundo incaico, llegó hasta el centro de nuestro país. Porque fíjate que la palabra Uritorco es una palabra quechua, que puede significar o cerro macho, ¿sí? O cerro de los loros, ¿sí? También tenemos otra ciudad que ustedes seguramente recuerdan por el Festival de Folclore, que es Cosquín. Festival de Cosquín, de folclore, que acá en Argentina es famosísimo, hace referencia a un cosquín, un pequeño Cusco, un Cusco chiquito. Ah, mira. ¿Sí? Entonces sabemos que hubo una penetración de tipo incaica hasta el centro del país. Hoy hay grupos que han tomado esta herencia y hay por lo menos una docena de grupos en la provincia que han conformado comunidades, ¿sí? de descendientes que se pensaba que ya no había, pero de descendientes comechingones. Sin embargo, no hemos recuperado prácticamente la lengua. No han Se recuperado, ha ok. perdido. Se ha Buenísimo. perdido. Voy con Máximo ahora y le voy a preguntar, nos estuvo hablando en los programas anteriores de la búsqueda de la visión. En estos programas, ¿sí? En cada ronda, él nos va a ir contando acerca de la danza del sol, ¿sí? Que nos vas a hablar un poco, nos vas a narrar cuál es la finalidad de esta danza, desde dónde surge. Bueno, de a poco nos vas a ir contando. Háblanos un poco, por favor, Máximo, de la danza del sol. Por favor, el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Como ya mencioné anteriormente, el pueblo de Norteamérica era un pueblo que amaba mucho al Gran Espíritu y por esta razón el Gran Misterio les entregó ciertos rituales para que pudieran siempre estuvieran comunicados con el mundo espiritual, ¿no? Entonces, la mujer búfalo blanco se apareció primero, les entregó la chanupa, les entregó el ritual del inipi o temazcal, y así hay diferentes rituales que fue entregando el mundo espiritual a este pueblo. Y uno de los últimos rituales que fue recibido es la danza del sol, ¿no? Entonces, el motivo era porque ya se sabía que estaba viniendo un tiempo de oscuridad en el cual los pueblos originarios iban a estar en peligro de desaparecer las costumbres, las tradiciones. Entonces, los dos últimos rituales que fueron entregados fueron la búsqueda de visión y la danza del sol. En la búsqueda de visión, él siempre era como el líder, ¿no? Una persona guía del pueblo que venía a buscar una forma de, una instrucción para su pueblo. Generalmente era uno, tal vez dos hombres que se iban y hacían 4 días de ayuno. Y luego de esos 4 días de no comer nada, de privarse de comer y de tomar agua, ¿no? Implorando, rezando constantemente, pidiendo al cielo una visión para su pueblo. Y luego bajaban ya después de los 4 días con una respuesta, ¿no? Y hay muchos antiguos jefes que se narran cuáles fueron sus visiones, ¿no? Pero de todas maneras, tú me preguntas acerca de la danza del sol, es un ritual que va un poco más allá de lo que es la parte física en el cual uno deja de comer y de tomar agua, ¿no? Porque vamos a hacer nuestros rezos alrededor de un gran árbol que representa el árbol de la vida, el árbol genealógico de la humanidad, ¿no? Así como en nuestras fiestas del sur,
se hace la yunza, una gran fiesta que se trae un árbol especial, que se le envuelven regalos, se le cuelgan regalos. En este caso, los regalos que se cuelgan en el árbol son los rezos de los danzantes, rezos de tabaco, o sea, envueltos en telas de colores. Entonces, cuando uno se compromete ahí a danzar, lo hace para, uno promete, ¿no? Danzar por 4 años seguidos y hacer sus 4 días de ayuno ahí, no comer, no tomar agua y danzar, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? La motivación es un rezo grande que cada danzante puede traer. Puede ser una intención muy particular. La primera vez que yo fui a hacer una danza del sol con los indios lakotas fue en Colombia, y yo vi un hombre que estaba danzando por la vida, la salud de su compañera, ¿no? Y fue colgado, o sea, y a la hora de las ofrendas lo alzaban en el aire así, jalándolo de una soga de su piel. Y su motivo era la salud de su compañera. Pero ese es un motivo muy válido y muy personal. Pero también recuerdo mucho que cuando empezamos a hacer la danza del sol allá en Colombia, estaba todavía el tiempo de las guerrillas, estaban en una guerra interna por allá. Y estoy muy seguro de que muchos danzantes colombianos rezaron por la paz. Cuando terminaron los 4 años de la ronda de 4 años de compromiso que uno hace, ¿no? Para llegar al 5.º año se estaban haciendo los tratados de paz. Entonces hay motivos personales, pero también hay motivos que son más trascendentes, ¿no? Como quien dice, buscando el bien mayor, ¿no? Entonces ahí cada persona tiene su propia intención, su propio rezo. Y por ejemplo, ¿no? La tradición de los lakotas es que uno llegue como danzante y venga con 405 rezos de tabaco, así amarraditos en una telita de colores. Imagínate ponerle 405 intenciones para venir a danzar. Tienes todo el año ahí para más, o sea, hasta menos de un día por cada pedido que quieras hacer, ¿no? Ok. Bueno, ahí vamos a parar ahí y después continuamos con información de la danza del sol. Mientras tanto, yo me voy a servir un poquito de chicha morada, ¿sí? De este maravilloso maíz que tenemos aquí en el Perú. Y ya que hablamos de este maravilloso maíz, esta bebida morada, hablemos un poco del maíz. ¿Qué información tienes, Juan, del maíz morado? Y háblanos de todo el maíz. El maíz, así como cuando Máximo a veces prende el tabaco y hablamos del tabaco porque se quiere hacer presente, hoy está el maíz, hoy está ese maíz morado. Hablemos un poco del maíz y la influencia que tiene en la cultura andina y qué demás. Mirá, hablamos de Mama Sara, ¿sí? Como le decimos en quechua, ¿sí? Mama Sara. El maíz es como todo el mundo vegetal, es nuestro alimento emblemático, ¿sí? Por muchos motivos, por muchísimos motivos. Primero porque guarda esa relación profunda con sus granos de diferentes colores, con el cuichi, con el arco iris, ¿sí? La gente por lo general desconoce que el maíz salvaje, el maíz originario, no se parece ni tan siquiera a ese choclo, a ese corn, ¿sí? Que están tan acostumbrados a comer amarillo o blanquito, grandiacito, lleno de granitos, sino que el maíz tradicional, el maíz originario es un maíz mucho más achaparrado, mucho más pequeñito, con granos de diferentes tamaños muchas veces, ¿sí? Y que para llegar a eso que conocemos hoy ha pasado por muchas transformaciones. Otra de las cosas que la gente muchas veces no sabe es que esas transformaciones ya se empezaron a dar en el mundo andino. El mundo andino lograba
profundísimo conocimiento de la botánica, ¿sí? Para alcanzar, mejorar, no solamente el maíz, mejorar la papa, fundamentalmente, las habas, ¿sí? Si tenemos que hablar de algo que representa a América, Sudamérica y Centroamérica, fundamentalmente, vamos a estar hablando de este maíz. De este maíz que después inunda el mundo, ¿sí? Así como nosotros recibimos de afuera la cebada, el trigo, ¿sí? Nuestro regalo para el mundo, el regalo de América para el mundo ha sido sin ningún, esta sacralidad, porque es una sacralidad que es nada más y nada menos que este alimento del cual se usa prácticamente todo, se usan sus hojas, se usan sus marlos. Hay cosas, mira, la otra vez, y esto lo cuento, yo estoy cursando ahora la Universidad de Antropología acá en Argentina, y en una imagen que nos presentaba una de las cátedras, se veía como una mamá le limpiaba la cola a su niño con un marlito de maíz, ¿sí? Ante la mirada realmente sorprendida y un poco complicada de los alumnos, ¿no? Che, ¿cómo esto? Entonces uno de los chicos pregunta maravillosamente si esto de limpiarle el culito a los niños con maíz tenía que ver con que desconocían el papel higiénico, ¿sí? Entonces yo no pude con mi genio, vos ya me conocés. Entonces yo le dije que lamentablemente yo había crecido limpiándome el culo con marlos de maíz. ¿Por qué? Porque si ese marlo vos lo limpias bien, no solamente es ecológico, no solamente lo podés volver a reutilizar, es sumamente higiénico y sobre todas las cosas habría cientos de bosques que hoy no estarían talados solamente que para limpiarnos el culo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el maíz tiene todas esas bendiciones. Yo creo que cuando tenemos la suerte de estar frente al maíz, verlo crecer, algo maravilloso es que cuando vos en una corpachada, ¿sí? Del 1 de agosto, haces la ofrenda del maíz, ¿sí? Que siempre yo le cuento a la gente que una corpachada implica tal abundancia, que con las semillas que tiramos a esa corpachada podríamos alimentar a todo un pueblo durante un tiempo bastante interesante. ¿Sí? La gente ve solamente un paquete de maíz, no ve la semilla como la productora de muchas semillas. Entonces es muy lindo ver cómo cuando germinan vamos a tener los primeros marlos de choclo para el Kapaj Raimi, para entre el 21 y el 25 de diciembre. ¿Sí? Recién ahí la gente se entera, bueno, que ahí es cuando se cosecha y todo lo demás. Entonces, más todas las bondades que tiene bondades increíbles a nivel alimenticio, a nivel medicinal, cómo sus raíces extraen del suelo enorme cantidad de minerales. Mira cómo será esto, que hoy se habla de la biominería, que esto es algo que no, hasta el día de la fecha no se había hablado, de que hay plantas que son capaces de extraer del suelo naturalmente una determinada cantidad de minerales que nosotros podemos después obtener a través de las hojas de esos vegetales sin tener que hacer megaminería. Entonces nuestro pequeño sol, nuestro pequeño Inti, Quiero volver a mostrar esta bebida, esta chicha, ¿sí? Esta chicha morada que le decimos aquí, a partir de ese maíz morado que tenemos aquí en el Perú. Que todavía Sí. en Perú tenemos muchos maíces, acá en Argentina, en el noroeste sí tenemos todavía muchos. Por ejemplo, la gente, ustedes allá tienen otro maíz más, que nosotros acá le llamamos mote, que es el maíz enorme, ¿sí? Por eso insisto, la cantidad de maíces es tan variada como la cantidad de papas, por más que la gente hoy no las vea, ¿sí? Y claro, sigue siendo la base de alimentación del mundo. Y el simbolismo que tiene la cultura andina, más allá de la alimentación, lo nutritivo, bueno, el maíz está... La metáfora vegetal es todo para el mundo andino. Esto de la semilla, qué es lo que hace falta para que la semilla germine, qué es lo que hace falta para que una vez germinada la planta crezca,
¿Qué es lo que hace falta para que esa planta, una vez crecida, crezca recta, que dé la mayor cantidad de flores posibles? El florecimiento, ¿sí? Y lo más importante, que se da el fruto para volver a dar semilla. Buenísimo. Pero pensamos en este punto, toda la cosmovisión andina está basada en esos principios. En eso pensé. El principio de la germinación, el carpay, ¿viste? Cuando hablábamos de carpay, carpar es regar, ¿sí? El Inca Muyu es la semilla que llevamos dentro de cada uno de nosotros en Sudamérica, ¿sí? En ese huacho que es nada más que el surco, ¿sí? Donde se siembra nuestro huacho, nuestro surco, ¿sí? Cómo después hay que regar con munay, esto con cada carpay, con munay, con chacha y con aini, con reciprocidad constante, con agua, sol, viento, la tierra, los 4 elementos, para poder llegar al Ticarichi, al Putuy, que es nada más y nada menos que el momento de dar flor, ¿sí? Y una vez que el momento más oportuno, que es entregar todo lo que tenemos, que es el fruto de nuestra vida, de nuestra experiencia. ¿Qué más reciprocidad que esa podemos encontrar? Me encanta, muchas gracias, Juan. Voy con Máximo para que continúe. Vamos a dejar un stand-by ahí, el tema de la danza del sol. Le voy a dar paso para que nos hable un poco más del maíz. Sí, yo si me pongo a pensar lo que se puede hacer con las hojas, inclusive, y con el maíz, las humitas, el tamal, tantas cosas que están en diferentes culturas, no solamente, pero en toda Latinoamérica me parece el tamal y la humita. Máximo, háblanos por favor del tema del maíz, de la chicha jora también que tenemos, de la chicha morada que presento aquí, pero también tenemos otro maíz, la chicha jora, y la relación con la cosmovisión andina, por favor. Pues mira, el maíz, hay unas historias bien bonitas, ¿no? Dicen que el maíz es un regalo del Taita Inti y que cada granito cada semilla del mamazorca es un rayo de sol que se volvió alimento. Entonces, finalmente, cuando la fotosíntesis y toda esa historia que nos habla la ciencia, finalmente es la energía del sol que se está volviendo comida, ¿no? Totalmente. Se habló mucho, Juan, me parece bien interesante, de que el pueblo andino, yo usaría la palabra domesticó varias plantas, ¿no? Y todavía sigue existiendo ahí en el Valle Sagrado, le llaman Moray. Moray es un lugar que se le podría llamar como el laboratorio genético de los incas, ¿no? De los antiguos peruanos, que tienen muchos, o sea, todo está con muchos andenes, a muchas diferentes altitudes, ¿no? Claro. Entonces, en cada altitud iban viendo cómo reaccionaba cada semilla, dónde reaccionaba mejor, dónde crecía más, dónde crecía menos, y después esas semillas que ya eran tratadas, eran llevadas a las altitudes que correspondían. Y la verdad es que tenemos unos tipos de maíces así enormes, y también tenemos, como dice Juan, o sea, hay unos maíces pequeñitos, semillitas chiquititas. Inclusive cuando tú vas al mercado grande ahí en el Cusco, esas pequeñas son las más caras, son las más costosas, ¿no? Ahora me preguntas un poco sobre la jora. La jora es un tipo de maíz, el aja. En realidad su nombre antiguo es aja. Aja es lo que le conocemos como jora. Y era la bebida sagrada de los antiguos, ¿no? Porque allí cuando tú querías hacer las grandes fiestas, el Capac Raimi, el Pocoy Raimi, ¿no? El Coyaquilla Raimi. Se preparaba el maíz, este tipo de maíz se le hacía germinar primero, y luego que ya había germinado se hacía secar. Y después que se había secado recién se molía y ahí se empezaba a preparar. Se preparaba con varios meses de anticipación, porque ya cuando estaba listo, así el preparado, se guardaba en grandes tinajas, en donde se iba eso reposando. Cada cierta cantidad de días se iba vaciando esa
lo que iba quedando el concho que se llama, se iba separando, se iba separando. Hasta que ya cuando llegaba el tiempo de la gran fiesta, había una cosa que era un filtro natural, la bebida era de lo más puro, ¿no? Lo más cristalino. ¿No? Entonces esa era la famosa chicha de jora que le conocemos hoy en día, ¿no? Y hoy en día eso se ha simplificado porque ya pues tanta influencia, ¿no? Y tanta practicidad de la modernidad. Si tú el día de hoy quieres hacer una ofrenda, tienes que ir tempranito ahí a las chicherías y decirle, quiero que me dé ojito, ajañahui le tienes que pedir, ¿no? ¿Qué significa ajañahui? O sea, es lo primero que vieron sus ojos de la cocinera cuando ya estaba listo. Ajañahui, ¿no? O sea, como decir la flor de la olla, lo primerito ya. Es la mejor ofrenda de chicha que tú puedas llevar, de las que ya han sido, de las que se endulzan, porque esa es así nada más, sin azúcar, sin nada. Ahora, tú me preguntas también sobre el maíz. Hay la forma muy antigua, que es en todo el continente, de utilizar, por ejemplo, la hoja, la panca del maíz para envolver tu tabaco para poder rezar. Hablamos de los indios de Norteamérica, por ejemplo, cuando ellos reciben su instrumento sagrado, que es la chanupa, la pipa de la paz. Pero antes que hubiera la pipa de la paz, existía el tabaco y existía el maíz. Entonces, en una panca, en una hojita de maíz, se sabía poner así puñaditos de tabaco, honrando a los guardianes de las 4 direcciones, ¿no? Y luego con eso se hace sus rezos. Y eso se mantiene hasta ahora, ¿no? Hace poco estuve en el Cusco y me pidieron hacer un rezo así con chanupa y no había llevado yo mi chanupa. Este viaje yo solamente fui y dije, voy a llevar mi corazón, no voy a llevar nada de cosas de altar. Y me sentaron allí y dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Dije yo. Y me puse a hacer unos cantos así, saludando a la nación águila, ¿no? Y en los mismos cantos me acordé, ¿no? No sé si me acordé o me dijeron, ¿no? Pero usa hoja de maíz, acá tenemos muchas hojas de maíz, ¿no? Y empezamos a rezar así con ese tabaco, porque tabaco es un espíritu que te enseña, ¿no? Y como te digo, o sea, y el maíz también es en todo el continente es siempre muy importante. Los mexicanos dicen que allá se originó, acá también se dice lo mismo. Yo pienso que fue cosas así en simultáneo, ¿no? Sí. Totalmente. Ok, Sí. muchas gracias, Máximo. Voy con Juan. Y hay algún tema que querías comentar el día de hoy, Juan, y tenía que ver con esto de la apropiación cultural, ¿sí? Sí, y bueno, ahora estamos un poco en ese momento tan particular donde aparecen estas cosas y aparecen de forma muy fuerte, ¿no? O sea, ya veníamos con algunos problemas, bueno, yo para que la gente un poco lo logre entender, es uno de los temas más importantes que tienen que ver con los pueblos originarios y las comunidades originarias hoy en día. Tiempo atrás, la ciencia occidental, ¿sí? Sobre todo la antropología, lo entendía como esta cuestión de la transculturación, o la mezcla entre culturas, que se veía como algo bueno. Pero ¿qué pasaba? Nosotros ya veíamos que en esa transculturación, ¿sí? Había un proceso desparejo, ¿sí? ¿Qué significaba? Que terminaba con la apropiación de una determinada cantidad de elementos de una cultura minoritaria, ¿sí? Que había sido generalmente oprimida, ¿sí? Por un proceso profundo de colonización, y terminaba en desmedro de esta cultura minoritaria, este préstamo, si queremos llamarlo de alguna manera, de la entidad cultural. Y acá viene un tema que lo hemos hablado mucho, pero nunca le pusimos el nombre. Yo hoy me acordé de esto y que una amiga me hizo acordar. Pues lo ha hablado Máximo,
Máximo lo habló mucho cuando hablaba del tiempo que hay que tener para llegar a hacer una búsqueda de la visión, no cualquiera. Esto que alguien te tiene que iniciar y alguien te tiene que permitir hacer. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es que muchas veces en esta apropiación de lo cultural, claro, porque uno dice, che, la cultura, lo cultural, ¿tiene dueño? Viste que hoy en día es una cuestión, porque claro, parece un bien inmaterial lo cultural, pero recién estamos hablando de cosas totalmente culturales. Chicha de jora, ¿sí? Es patrimonio cultural del Perú. Plantas sagradas, patrimonio cultural de cada día que las maneja. Textiles, ¿sí? Son propios de cada día y tienen no son solamente una tela, no es solamente una planta, no es solamente una bebida, lo decía Máximo recién perfectamente, es una bebida sagrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa que es la chicha de jora se toma en Perú normalmente porque hay un consenso de respeto y se sabe lo que es, y está bien que sea así. Pero imagínate que llevamos la chicha de jora a Japón o a Nueva York, ¿sí? Y viene un gringo y dice, che, esto allá va a pegar bárbaramente, lo llevo. Pero le quito todos sus componentes culturales, tradicionales y originales que tiene, ¿sí? Y lo comercializo. Puede que al neoyorquino le vaya muy bien, puede que, pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo voy a Nueva York y le pregunto, che, pero vos sabés lo que es la chicha de jora? Sí, maíz fermentado. No, pero todo lo que significa para el mundo andino, para el Perú, lo que significa. Ustedes conocen bien el tema de la transculturación por el tema de la llegada del mundo japonés al mundo andino, ¿sí? Perú ha sido un receptáculo enorme de las comunidades japonesas en varias oleadas, sobre todo las más importantes fueron tanto a Perú como a Argentina, ¿sí? Tenemos grandes comunidades, los chinuchos, como le decimos allá en Perú, ¿sí? Tenemos esta cuestión de la comida, como de alguna manera la comida peruana, la comida japonesa, la cultura asiática se ha fundido en el chaufa, ¿sí? Y ha dado un buen resultado, o sea, la gente tanto peruana como la gente de origen japonés la come y la disfruta. Pero hay otros procesos que no son tan equitativos. Y acá tiene que ver con esto que hablábamos de qué pasa cuando yo me apropio de una situación cultural específica que tiene que ver, por ejemplo, con el universo sagrado de una etnia determinada. Y yo lo tomo, lo rearmo, lo practico, ¿sí? Pero no le doy la importancia que eso tiene, ni la importancia que la gente referente de estos elementos culturales le da. Puede ser desde ropa, puede ser simbología, puede ser elementos sagrados, y acá viene la parte que a nosotros nos interesa, el mundo de las ceremonias. Y acá estoy seguro que Máximo y vos vamos a coincidir, no es lo mismo un inipi, no es lo mismo un temazcal, que un baño turco, y no es lo mismo que un sauna. Por lo demás, vamos a decir, sí, pero hay piedras. Sí, voy a sudar. Sí, pero no es lo mismo. El sauna tradicional del spa es un ejemplo de apropiación cultural, ¿sí? Y hoy lo vivimos cada vez más con las pequeñas comunidades andinas, ¿sí? Lo vemos cada vez más en Occidente, y lo más importante es que se trata de un proceso de neocolonización. O sea, esto es otra cosa que la gente tiene que entender. Todavía seguimos con el proceso de colonización de la cultura hegemónica dominante, que es la cultura occidental, ¿sí? Blanca, por naturaleza, ¿sí? Tanto estadounidense como europea, ¿sí? Que es lo que marca los cánones de lo que es y lo que no es. Mientras que el resto de las culturas, sobre todo las culturas sudamericanas, estamos en una inferioridad de condiciones enormes. ¿Por qué traigo este tema a cuenta? Porque si hay algo que tenemos que hacer es preguntarnos realmente cada vez que usamos una huipala, cada vez que usamos alguna cuestión solo por moda, ¿sí? Desde un tatuaje, si esto no tiene un sentido para mí,
es solo por moda. Porque queda bien, porque es lindo, porque es étnico, ¿sí? Entonces, cuando hacemos estos pequeños usufructos de cuestiones que tienen que ver con culturas minoritarias reconocidas, donde no hay un intercambio justo de valor, ¿sí? Estamos ante un proceso de apropiación cultural. Ahora bien, también esto nos ha llevado, que seguramente vamos a charlar en otro momento, a situaciones muy complejas y extremas, ¿sí? O sea, así como tiene su parte que tiene una lógica y una realidad que nos compete a todos los pueblos originarios, también lo dijo Máximo no hace mucho, cuando el pueblo de Lakota había sacado el nombre de todos aquellos que habían hecho apropiación cultural de la ceremonia de Inipi o cualquier otra ceremonia. Entonces, hoy, lamentablemente, lo sabemos, en un mundo de extremos. De extremos, totalmente. Extremos. Y las redes no están ajenas a las comunidades originarias, en absoluto, ¿sí? Los atropellos, todos lo sabemos, siguen ocurriendo todos los días. Mira, en estos días tenemos unos problemas bastante severos con las comunidades del noroeste, del Xincal, que es donde nosotros hemos estado durante tanto tiempo, donde se sigue generando por parte de tanto la parte política como económica, como las personas que llevan adelante la administración de los sitios, que para ellos son sitios arqueológicos. Miramos la diferencia, ¿sí? Que para estos estudiosos son sitios arqueológicos y para cada uno de nosotros son nuestros sitios sagrados. Totalmente. Y eso es una apropiación cultural también, de un bien que para nosotros es sagrado, que no tiene un beneficio económico, sino que es una naturalidad y una sacralidad por la entrada a visitar un lugar. ¿Cómo puede ser Machu Picchu? No, puede ser. A ver, vamos con Máximo a ver qué piensa de esto de la apropiación cultural. ¿Qué nos puede comentar? Yo sé que a Perú digo que le han sacado muchísimas cosas, no solamente en alimentos, lo han plantado por otro lado, y hasta lo han patentado, ¿no? No solamente que lo expropian, sino que inclusive le ponen marca registrada a muchísimas cosas. Máximo, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo ves esto? La verdad esto de la globalización de la cultura, ¿no? Por ejemplo, lo último que acaba de mencionar Juan, de que un sitio arqueológico uno tiene que pagar una entrada porque es un sitio cultural. En cambio, para nosotros es un altar. Yo escuché hace muchos años a un jefe allá de México decir, bueno, pues se han quedado ahora con nuestros altares, pues es el momento de crear nuestros nuevos altares. Entonces empiezan a construir y empiezan a hacer sus rituales en las montañas que no son parte del sitio arqueológico, pues, ¿no? Entonces levantar nuevamente de cero para poder hacer nuestros propios lugares sagrados. Ahora lo que me hablas sobre, nos cuenta, ¿no, Juan? Mira, si bien es cierto, se puede ser que no sé, yo lo veo de una forma práctica. Si una persona se aprovechan de algo que es parte de nuestro patrimonio cultural, por un lado están haciendo un esfuerzo para que sea conocido, para ellos tener su beneficio. Pues entonces yo diría, aprovechemos ese esfuerzo que están haciendo para hacer valorar lo nuestro. O sea, ellos lo están marketeando, nosotros digamos, ya es cierto, ¿no? Es algo que ustedes están moviendo, pero poner en claro de dónde se origina todo eso. En el Perú, por ejemplo, el organismo encargado del turismo dice, su eslogan dice, visita el Perú, donde la historia la vives.
¿no? Entonces esto no es que te la cuentan ahí un guía de turismo, nada, simplemente tú puedes vivir la historia aquí en el Perú. Y son cosas que no se pueden negar, ¿no? Son cosas que están ahí latentes, está en nuestra cultura, está en nuestra alimentación, está en las textilerías. No, ahorita no lo tengo acá a la mano, pero por ejemplo el chullo, ¿no? O sea, chullo ceremonial de los queros ha ido evolucionando en sus tejidos. O sea, tú lo compras, el turista se lo compra, qué bonito así su bordado con sus mostacillas, pero no sabe que en todos esos dibujos te dice una historia. El que sabe conocer, sabe lo que está llevando, Sí, ¿no? Entonces, ahí, es bien importante, o sea, a quién le está llegando todas esas partes, todas esas cosas que ay, no sé cómo explicarlo. Nosotros tenemos así un gran bagaje cultural y lo pueda entender aquel que lo sepa valorar, va a estar bien, bien cuidado ahí, ¿no? sí, sí, completamente de acuerdo, Máximo, completamente de acuerdo. El secreto pasa por aprender y poder transmitir correctamente, ¿no? Nuestros principios culturales. Hay gente que tiene mucho respeto, hay gente que lo hace, lo encarna esos principios y lo lleva a diferentes lugares con muchísimo respeto, ¿sí? El problema justamente es cuando se le quita ese contenido y solo queda la forma como el chullo, ¿sí? Que solo queda el gorro. Yo siempre digo que cuando me pongo el chullo que me regalaron los queros, a mí me pesa el chullo. Encima, vos sabés que hay una anécdota muy graciosa, Máximo. A mí me lo regala Justino, a Pasa, y él me lo regala, porque me dice, tú tienes que tener chullo. Yo digo, no, Justino, yo no siento, no, me pesa mucho llevar un chullo de ustedes. Y él me regala el chullo sin mostacilla, que es el chullo de niño. Me dice, bueno, le vas a tener que guardar una mostacilla, aunque sea por año, para que realmente te pese cada vez menos, ¿no? Y aprender a leer qué dice mi chullo, a dónde va mi borla, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo me saqué las borlas largas, yo me las saqué, esas no se las dejé, porque para mí es una falta de respeto usar el chullo completo, igual que la niñaquero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te admiro mucho, Máximo, cuando vos contabas tu aprendizaje con los Lakota, tu aprendizaje con todo esto que nos estabas contando, porque la gente a veces yo creo que le cuesta mucho entender el sacrificio enorme. Vos estás tirado en la cama hoy por sacrificio, no estás tirado en la cama porque solamente estoy cansado o porque me resfrié, ¿entendés? Ese es el peso de la persona que lleva encima esta cultura. Y yo por eso te lo quiero agradecer yo personalmente, Máximo, porque sé que vos lo llevás de esa manera. Como lo lleva don Agustín, ¿no? Como lo lleva el resto de las personas que pasaron por el programa. Mira, yo me acuerdo que, no sé si vos te acordás, cuando estuvo Ketty Cóndor en los primeros programas, Sí. que ella hablaba bueno, de la hoja de coca, hablaba de las ceremonias, y en un momento empezó a hablar de la mercaba. ¿Te acordás? No sé si ustedes recuerdan, que yo le llamé la atención, le dije, che, todavía no entendemos ni siquiera qué es el AINE y ya le estamos metiendo la mercaba, que es algo de otra cultura que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Entendés? Me acuerdo ese día. Entonces, digo, ¿por qué? Porque eso también es una apropiación cultural inversa. ¿Entendés? Ajá. Entonces, que termina a Bueno, muchos veces desprestigio de lo nuestro. claro. Y ¿Entendés? ahí es lo que hablaba Máximo, ¿no? De esta cultura globalizada, ¿no? Totalmente. De Lo poner todo. globalizado es que esté mal, Sí. siempre y No cuando esté mal. No, no, conservemos no. esos elementos, esto que para mí es necesario que la gente lo entienda, que para poder vivir esta cultura de la que estamos hablando, lleva tiempo, tenemos que interiorizarla, aprender con las personas correctas, ¿sí? Y después hacer un camino que nuestras acciones validan qué hemos hecho con eso.
A veces la gente me pregunta, ¿qué opinás de este? ¿Qué opinás de aquel? Le digo, mire, yo no tengo tiempo de opinar tanto de los demás, porque estoy todo el tiempo opinando de lo que hago yo mal. ¿Entendés? Mira, había un maestro mío, un opigua, guaraní, don Ignacio Bay, a quien lo traigo siempre, siempre presente. Yo cada vez que me presentaba a mis comunidades de acá del Antiguo Sur, de Buenos Aires, hablaba de mis ancestros. Yo tengo ancestros guaraníes. Y Ignacio se enojaba de una manera increíble y yo nunca sabía por qué. Hasta que un día me puso contra una pared y me dijo, lo que pasa es que vos cada vez que decís que sos descendiente, los indios son ellos. Tu padre, tu abuela, tu abuelo, tu bisabuela. O no, vos sos descendiente. Dice, hasta que no te pese decir que sos guaraní, no hables nunca más, me dijo. No digas nada, cállate. Increíble, increíble. Bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, el tiempo se va prácticamente volando. Maravilloso programa hemos tenido el día de hoy. No quiero que nos vayamos y que mencionen las actividades que realiza cada uno de ustedes. Voy a empezar con Máximo. ¿Sí? Yo sé que Máximo es un sacerdote andino, algunos me llaman es un Paco Runa. Bueno, él nos va a explicar. ¿Y qué actividades hace tanto presencial como a distancia? Porque acá hay gente que nos ve de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Entonces, ¿qué actividades realiza? Y también que mencione sus redes sociales y su teléfono. Por favor, Máximo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, así al Gran Espíritu, de poder comunicarnos aquí como cada miércoles. Pues nosotros somos Paco Runa, ¿cómo le decimos? Paco Runa, nos decía la otra vez Juan, ¿no? O sea, el nombre que le quieras poner, pero eres un Paco, me decía, ¿no? Sacerdote andino, como entre paréntesis para que se pueda entender. Nosotros hacemos lecturas con las hojas de coca, con las cartas, podemos hacer ofrendas también hacia distancia. Aún antes de la cuarentena, nosotros ya hacíamos nuestras ofrendas hacia distancia cuando la gente necesitaba. Justo el día de hoy nos pidieron hacer un rezo de una persona allá en Colombia, una chica que estaba reclamando una herencia y le querían dejar sin herencia. Y justo hace un rato me llamó para contarme de que ya el juez le había dado todo a su favor, ¿no? Entonces es una alegría bien grande poder escuchar esas cosas, ¿no? Así a la distancia, como se dice, ¿no? Ahora se puede hacer muchas cosas con videollamadas, así que cualquier cosa nos pueden consultar ahí directamente, ¿no? Y lo que vamos a estar haciendo, nosotros estamos estoy cumpliendo 14 días de aislamiento, porque me cogió el bicho por ahí, y ahorita saliendo nomás me voy a ir al Cusco porque se está levantando una búsqueda de visión allá. Entonces voy a estar dentro de unos 10 días más o menos, vamos a estar en la ciudad del Cusco. Y nada más eso. Buenísimo. La vez pasada que estuviste haciendo, creo que la última charla estuviste con Ketty Paredes, me parece. Estabas desde allá. En su casita allá en Chontachaca, ahí en la Ceja de Selva. Sí, ahí regresamos porque para el 23, el día del equinoccio, es el cumpleaños de mi segundo hijo, del cusqueño, y entonces tenía que estar acá con él para saludarlo, ¿no? Y aquí me agarró la enfermedad y me ha detenido así, quieto, siéntate un rato y déjate engreír, déjate atender. Buenísimo. Bueno, ahorita estoy internado en un lugar así, a uno donde cada 2 horas me están viendo cómo está mi temperatura, todo. Bien. Máximo, sos un luchador. Okay. Sos un luchador, Máximo. Toda la mejor onda y que te recuperes rápidamente, ¿sí? Y que puedas estar viajando nuevamente, digamos, siguiendo el camino, ese camino que has elegido, ¿no?
el camino andino, que es maravilloso. Voy contigo, Juan. Bueno, Andino amazónico. Andino amazónico. Esto que te decía, o sea, mirá la fuerza que tenés, que estás donde estás y estás junto con nosotros hablando de estas cosas. Creo que como ejemplo, yo no hay nada más que decir. ¿Sí? Hombre, Paco con COVID haciendo su tarea. Ni siquiera el COVID lo para. Así que desde acá yo sé que no es fácil, a mí también me tocó, Máximo, no lo pasé bien, pero ¿qué pasa? Que esta confianza profunda que tenemos en nuestras tradiciones, en nuestras sacralidades, es nuestra fuerza de vida, es nuestro aliento, ¿sí? Y para mí este programa de hoy es así como histórico, ¿no? Porque esa es la imagen de un Paco, para mí, la de Máximo. Un guerrero espiritual, siempre está. Bueno, Juan, menciona por favor las actividades que tienes ahí en tu región, en tu país. Ya pasamos el Coyaquilla Raimi, ya ahora estamos encarando la Yamalcaiquilla para noviembre y vamos a estar terminando este mes de octubre, porque es un mes emblemático, por el 12 de octubre, por todo lo que eso significa para nosotros todavía, ¿sí? Aquí en Sudamérica. Estamos terminando con lo que es el último módulo de la Escuela Inca Medicina de la familia Pasa, ¿sí? Transmitiendo este conocimiento para que la gente que llega a un Carpay tenga conciencia plena de qué es un Carpay, ¿sí? De qué es una iniciación con la familia Pasa o con cualquier otra familia de la etnia Queyos, ¿sí? De poder transmitir esto de la manera más responsable y seria posible, ¿sí? Entonces, este mes estamos fundamentalmente abocados a eso y después ahí ya nos encaminamos directamente para el Capac Raimi, que ya es la fiestita del medio año, decimos nosotros, la fiestita del medio año. Porque nosotros estamos como medio muy desfasados, porque nosotros empezamos y terminamos el 21 de junio, y para lo que es el fin de año occidental, nosotros estamos mitad de año. Así que, bueno, ahora fundamentalmente con eso, y como te contaba hoy, un poco con la salida del segundo libro de Plantas Sagradas. Mira que bien lo vamos a tener para antes de las Navidades, para las Navidades ya lo vamos a poder regalar. Espectacular. Muy contentos. Los teléfonos y las redes sociales que donde pueden contactar. Para el comunitario Torongo Huasi, ahí van a tener noticias de nosotros. Por el Instagram de Juan Acevedo Peinado, ahí también siempre hay noticias, ¿sí? Ahí nos pueden, son los lugares referentes donde nos pueden encontrar. Okay. Yo nunca por mi trabajo, ¿cierto? Entonces, como yo trabajo como psicólogo clínico también, no puedo atender teléfono, porque estoy todo el día con pacientes. Okay. Quiero mandar un saludo a Irmita Barcelo de Uruguay, que nos dice: qué suerte que se siga dando a conocer las raíces de los diferentes países. Gracias. Ana Sofía Sotil dice: muchas gracias por el programa. Máximo, no dejaste tu teléfono, por favor, menciona tu teléfono, porque dijiste que hacías actividades a distancia, pero no has mencionado tu teléfono. Sí, bueno, con el WhatsApp, que es el +51 985 17 89 43. Perfecto. Esa es la forma que me comunico. Espectacular. Te mando un abrazo grande, Máximo, que te recuperes pronto. Y bueno, estamos aquí como siempre todos los miércoles en el programa Raíces. Un abrazo grande también, Juan. Me despido estando con ustedes con esta hermosísima chicha morada que nos regala este pueblo del Perú con ese maíz morado. Chau. ¡Qué envidia! Buenas noches. Alialia, Máximo. Hayaya. Will